Diputado del Frente Amplio, gracias por acompañarnos. Julián González, politólogo, especialista en defensa y seguridad nacional. Gracias a los dos por acompañarnos. Por lo que trascendió en prensa, usted, Semproni, ¿no votaría el proyecto en caso que se mantenga la reducción planteada? Perdón, en primer lugar una aclaración. Yo siempre dije que lo que no votaba era el artículo 140 que permitía o que instalaba la reducción de las vacantes militares en un porcentaje determinado. Cifra absolutamente arbitraria y muy poco científica. Alguien piensa que, o me ha atribuido, que yo estoy en desacuerdo con la necesidad de redimensionar las Fuerzas Armadas, cosa que no es así. Son cosas diferentes, bien. Totalmente diferentes. Yo apoyo totalmente el plan de trabajo que está llevando adelante el Ministerio de Defensa. En la etapa que viene se va a discutir la política militar de defensa. Y lo primero que es bueno es que la población tenga en cuenta que nosotros terminamos de aprobar en el periodo legislativo anterior una ley de defensa que dice con mucha claridad que la defensa es el conjunto de actividades civiles y militares. Y hay quien piensa que los temas de defensa son solo temas militares, cosa que no es así. Entonces, el Ministerio hoy tiene planteado discutir la política militar de defensa, cosa que se va a dar en la etapa próxima, de la misma manera como se hizo la ley de defensa, con la participación de todos los sectores vinculados de la sociedad. Ahí participó la prensa, los partidos políticos, los mandos militares. Todo el que se anotó y quiso participar durante 3 meses, hubo debates que llegaron a la conclusión de esta ley de defensa que hoy tenemos. Y, en consecuencia, luego de aprobada la política militar, queda todavía acondicionar las leyes orgánicas de cada arma. Entonces, cuando se dice hay que liquidar las vacantes, yo digo, las cosas se deben hacer con razonabilidad y con base científica. Yo, para saber lo que tengo que limitar, tengo que hacer un estudio en profundidad, saber cuál es la misión que tengo que desarrollar, cuántos efectivos necesito para esa misión, cuántos tengo que reducir o tengo que aumentar. Y yo no tengo duda que hay un arma como la Armada que va a tener que aumentar efectivos, porque las misiones que va a tener por delante en lo que es el Uruguay hoy, llamemos protección de regasificadora, protección de perforaciones de hidrocarburos, protección de las 350 millas marítimas que vamos a tener de mar territorial, incluso todo lo que tiene que ver con custodia de playas, seguramente lo va a necesitar. Entonces, que quede bien claro, en ningún momento decimos que no hay que estudiar y luego tomar una resolución que permita adecuar la cantidad de efectivos de cada arma a las realidades y a las políticas que el país tiene. Bien, 2 preguntas antes de continuar. La primera, para que todos entendamos bien. Cuando se habla de reducir vacantes, ¿qué quiere decir? Pues la gente se imaginó hasta la mitad de soldados. ¿Qué es reducir vacantes? Bueno, reducir vacantes en las armas hoy significa que en razón de lo poco estimulante que resulta el salario que se paga al personal subalterno, personal al cual la sociedad recurre en todos los momentos difíciles y los problemas. Yo cuando presenté una propuesta sobre este tema en la Comisión de Presupuesto, llevé un listado, que lo tengo acá, de 21 funciones a las cuales siempre se recurre por parte de la sociedad a las Fuerzas Armadas para resolver. Inundaciones, temporadas. Bueno, no las voy a enumerar, pero son montones. Acaban de darle justamente un premio a la excelencia ciudadana a las Fuerzas Armadas en ese sentido, por su rol social. Entonces, si eso es así, al no haber un estímulo, un soldado estaba ganando 11.000 pesos y cuando cobraba 7.500, la verdad que no resultaba atractivo en un momento que había trabajo en el Uruguay. Puede ser que en otros momentos, cuando evidentemente era difícil conseguir un puesto de trabajo, 7.500 más que nada. Pero eso era lamentable. Por eso yo y nuestro grupo hizo una propuesta a nivel de presupuesto que era duplicar el aumento que se le iba a dar al personal subalterno. Cabos, soldados, sargentos. Sí.
lo que se llama personal subalterno. No estamos hablando del otro que es la oficialidad. Los oficiales. Y al personal subalterno, que es el que cumple esas tareas, que las cumple a convocatoria de la sociedad en situaciones de emergencia, lo hacen sin horario, lo hacen sin sábados y domingos libres, lo hacen sin horario de horas extras. Van, ponen y los soldados. Hay que apagar incendios, hay que hacer todas esas cosas que ocurren. Hay que dar un plato caliente de comida a gente que está desplazada por lo que sea, allá va el ejército a cubrir eso. Ahora, y usted tenía un proyecto que implicaba duplicar el sueldo del personal subalterno, ¿con qué presupuesto? Bueno, ahí está. No solo planteaba duplicar eso, planteaba duplicar el aumento que se va a dar, que estaba hoy en discusión, el planteado, digamos, en el presupuesto que vino del Poder Ejecutivo, que creo que es un excelente presupuesto. Sí, pero está planteado a través de la reducción de vacantes. Sí, una parte estaba a través de la reducción de vacantes. Sí. Entonces digo, no reducción de vacantes y una inyección de un recurso genuino que no suponía desplazar ninguno de los recursos que venían del Ejecutivo asignados para atender las necesidades que el país tiene. Y luego también, voy a dar la cifra, nosotros proponíamos aplicar una tasa de 10 centésimos, ojo, dije 10 centésimos, no dije 10 pesos, 10 centésimos, a cada uno de los minutos de comunicaciones por celulares, que es grabar lo que es el traslado de las ondas electromagnéticas que no son propiedad de nadie y que son de la sociedad y son del Estado, y con esos 10 centésimos por minuto de comunicación, creo que es fácil hacer cuentas, pero a quien hablara 10 minutos le estaría costando un peso más la llamada. No creo que sea nada gravoso. ¿Y cómo se traduce para beneficio del personal subalterno? Y con ese recurso, en base a datos de URSEC, de los 6.500.000 celulares que hay hoy en el país en uso, con un promedio de llamadas de cada uno, también datos de URSEC, de más de una llamada y media por día, nosotros podíamos juntar 807 millones de pesos al año, de lo cual cubríamos lo que estamos planteando para las Fuerzas Armadas y además los 400 restantes iban para la educación. Y no hubiéramos tenido necesidad de reasignar ningún recurso de ningún otro lado. ¿Qué pasó con ese proyecto? Bueno, yo quisiera saberlo también. Yo lo presenté documentadamente en la Comisión de Presupuesto. Al día de hoy no tengo conocimiento de lo que pasó. Bien. Cuando se trate el presupuesto en sala, por supuesto, voy a pedir cuenta de esto, ¿no? De todas maneras, acérqueme un poco más al concepto de la vacante, porque ahí nos desviamos un poquito. Usted venía planteando que efectivamente no era y no es hoy por hoy muy tentador querer ser militar, ¿no? Por lo tanto, las vacantes han ido en aumento. Cuando alguien se va, no se llena fácilmente. Es otra forma de decir que reducir vacantes va a terminar siendo menor el número de personal. Seguro. Pero bien. Ojo, porque tiene la contraposición de generar el incentivo de un salario notoriamente mejorado, que era no solo con lo que está planteado en el presupuesto que mandó el Ejecutivo, sino por el doble. Sí, yo creo que serían menores. Bien. Ahora, de todas maneras, como usted plantea, a los militares los soldados son los que siempre están cuando... Es decir, ese rol social, ¿no? Ese rol que por ahí se puede diferenciar de defensa o militar concreto. ¿No habría que discutir eso primero? Porque si vamos a discutir justamente el rol militar, hay otras cosas que hay que tener en consideración para saber en qué estado está la defensa de nuestro país, ¿no? Solo desde el punto de vista militar. Y la realidad también es que, bueno, ¿cuándo fue la última vez que en un presupuesto se consideró al Ministerio de Defensa como una necesidad de asignarle presupuesto? ¿Cuál es para usted, en su análisis, González, el estado de situación de las Fuerzas Armadas de nuestro país? Qué pregunta. Primero me gustaría introducir algunos complementos a lo que decía el diputado.
digamos, capaz que para que la gente entienda mejor de qué estamos hablando. En realidad, el personal subalterno, fundamentalmente los soldados, tienen un proceso de rotación permanente, porque es una categoría particular de funcionarios públicos que son contratados por un periodo acotado de tiempo. Entonces, de un par de años, ¿verdad? Ellos tienen un proceso primero de adiestramiento, que es corto, son unas pocas semanas, luego ya se incorporan y allí empiezan el entrenamiento propiamente como soldados, y cumplen periodos, estoy casi seguro que son 2 años, digamos, supongamos que puedan ser 3, pero digamos, creo que son 2 años, y se van renovando. Entonces, hay un fenómeno, y es que obviamente hay otras posibilidades en el mercado de trabajo. Las Fuerzas Armadas reclutan tradicionalmente, esto no es nuevo, esto ha sido así toda la vida, en sectores de la población de bajos recursos, de bajas calificaciones. Tradicionalmente, no sé, a mí me han contado generales, viejos generales de caballería que se recluta en la frontera. Yo he conocido, son gente muy sencilla, muy humilde. En ese sentido, las Fuerzas Armadas juegan un papel hasta educativo, en el sentido de, bueno, a veces hasta enseñar cosas mínimas, ¿verdad? Lavarse los dientes, en fin, cosas elementales, debido al sector socioeconómico y sociocultural de donde ellos reclutan, ya digo, desde toda la vida, su personal. Y entonces se produce ese fenómeno de rotación porque entran y salen, van a las zafras, van aquí, van allá. Entonces, cuando se habla de vacantes, se habla, bueno, se genera cierto número de vacantes, que es un proceso natural. Entonces, bueno, de ese número de vacantes, no sé, creo que se propone que se forme una especie como de comisión donde intervendrían mandos militares, el ministerio, en fin, qué sé yo, para determinar cuáles son específicamente esas vacantes que de acuerdo a lo que dice el proyecto de presupuesto, hasta un 50% se podrían eliminar. No serían provistas, y con ese dinero se pagaría el incremento de sueldo. Y está por otro lado, digamos, algo así como la zanahoria que pone el Ministerio de Economía, que es el Ministerio de Economía pone, creo que son 250 millones de pesos como crédito para el Ministerio de Defensa, y se lo va cobrando, que es el equivalente a esa cantidad de vacantes, al aumento. Sí, pero ¿verdad? los números entonces, dan que ese aumento con suerte llega a los 1.000 pesos, o sea que tampoco es la vida o la muerte, ¿no? Entonces, no, por eso obviamente. Lo que hay que discutir de fondo es otra cosa. ¿Qué fuerza armada te gustaría tener a vos? Yo, en realidad, no me gustaría ninguna fuerza armada, me gustaría inclusive hasta cambiar el concepto. A mí me gusta mucho el proceso que vivió Costa Rica. Creo que es un proceso que no eliminó totalmente las Fuerzas Armadas, aunque no tienen Fuerzas Armadas, pero sí tienen una fuerza civil republicana que atiende los puntos neurálgicos, como decíamos hoy, el espacio marítimo, el espacio aéreo, el espacio de funciones sociales como las 20 y tantas que mencionaba el diputado Semproni. Entonces yo creo que replantear el concepto implica también replantear el lugar que tienen en la sociedad o que deberían tener en la sociedad. Este lugar que tienen a mí no me resulta para nada representativo de nada. Eleonora. Yo creo que tenemos que tener otras Fuerzas Armadas, que tenemos que tener Fuerzas Armadas más preparadas para estas tareas que hemos dicho recién y que tal vez son de vigilancia de nuestros límites y otras que el diputado acaba de decir. Y pero tal vez tendrían que ser más reducidas. Yo no sé si necesitamos alrededor de 15.000 efectivos entre oficiales y suboficiales. Pero eso no quiere decir que tengan que tener menos presupuesto, porque que estén mejor equipadas, que estén mejor educadas, no significa reducir presupuesto. Y creo que de una vez por todas deberíamos meternos con las vacas sagradas de este país.
La caja militar, por cada peso que recauda, gasta 2. Entonces, hay 0,7 puntos del PIB de déficit que se explican por lo que el país tiene que aportar para que esas cajas militares le cierren los números. Entonces, ¿no sería hora de revisar eso tal vez? Porque los militares se jubilan muy jóvenes y con topes jubilatorios muy altos. Yo no estoy diciendo de quitar beneficios que hoy ya tienen, pero no deberíamos ver en un futuro si se tienen que jubilar a la edad que se jubilan o tienen que jubilarse 5, 7 años después. Por ejemplo, si tenemos que empezar a mirar de dónde sacar recursos, ¿por qué no miramos cómo estamos organizados y cómo está la estructura? Por ejemplo, esa estructura, para ver de dónde se pueden obtener recursos. Nadie está diciendo que bajen el sueldo a nadie, no, para nada, pero creo que hay cosas que se pueden rever. Hace unos años había un plan de inversión. Una diferencia grande entre lo que gana un oficial y lo que ganan los subalternos, ¿no? Sí. También es cierto que los sueldos que ganan los oficiales y los de más alta graduación son bajos. Es decir, no es que haya un salto tan grande entre el... A ver, obvio que si saltás de 10.000 pesos a 39, decís que disparate. Pero cuando uno sabe lo que gana un general o lo que gana un coronel, realmente que es muy bueno todo el tema del presupuesto porque uno aprende, aunque no integremos la... ¿Cuál es el sueldo aproximado de un general o un coronel? Semproni lo sabe mejor que yo, pero andan por el promedio de 40.000 pesos nomás. Un alférez. Un poquitito más, pero nada del otro mundo. Poco, 50 y algo. Es que sí, pero en mano, como tienen más descuentos en proporción, cobran alrededor de 40.000 pesos y a veces un poco menos. Entonces, el problema es, como siempre, primera cosa, no analizar el tema con prejuicios. Que todavía el Uruguay tiene muchos prejuicios con las Fuerzas Armadas y a mí me parece el primer error. Las Fuerzas Armadas tuvieron un papel lamentable, parte de las Fuerzas Armadas en la dictadura, punto. Eso se tiene que sanear en la sociedad. Primera cosa que a veces influye eso y no debe influir. En segundo lugar, sí, necesitamos Fuerzas Armadas y necesitamos Fuerzas Armadas bien... ¿Para qué? Y bueno, Semproni, yo estaba en la comisión cuando él, como invitada, porque yo no la integro, pero cuando él hizo toda la referencia de las actividades civiles, pero todos sabemos las tareas en geología, las tareas en mensuras, las tareas que tal vez, oceanografía, los estudios que se hacen en ese sentido, hay sectores, hay como bolsones, porque claro, cuando hay poco presupuesto, son como bolsones dentro de las Fuerzas Armadas que se tecnifican en determinadas áreas. Y después tenemos unos barcos que no los podemos sacar, que yo no sé si ustedes se acuerdan, yo no soy la única que cumple años, pero en la Guerra de las Malvinas quisimos apoyar a la Argentina y los barcos se pararon a los pocos metros, hicimos un papelón. Entonces, el otro día yo estaba escuchando al comandante de la Fuerza Aérea que les falta los elementos básicos. Entonces, el tema es que no debemos cortar siempre por el hilo más fino. A mí me parece que no se va a solucionar todo lo que tenemos que solucionar con respecto a las Fuerzas Armadas, que tienen que seguir existiendo, discutiremos, redimensionaremos, pero no podemos además cortar siempre por el lado más fino. Porque hay que aterrizar, porque nosotros decimos la territorialización, la descentralización, son todas palabras que nos encantan. Bueno, en este caso ubiquémoslo. Lo dije al principio y lo vuelvo a decir, porque no hay en este momento opciones, porque nadie trabaja por 10 o 11.000 pesos porque quiere. Y hay una cosa que yo recuerdo de la conversación con el presidente Mujica, que él, en el sentido que decía González, el papel que cumplen en muchos sectores, en muchos medios, sobre todo en el medio rural, pero además en otros sectores, de incorporación y enseñanza de hábitos en las personas que forman parte de la fuerza. Me parece que habría que recortar por otros lados, que se va mucha plata y no se sabe cuál es el destino. Lo último que te quiero decir, cuando se compararon los sueldos de los oficiales, de los soldados con lo que se paga por el MIDES, y que el MIDES contestó, al MIDES le faltó contestar lo que cuesta mantener el MIDES, porque el MIDES debiera ser un ministerio chiquitito
con brazos en todos lados. Y es una pero vamos a no alejarnos. No, pero te quiero decir, Yo creo que... a ver, porque la gente lo leyó, se sorprendió, es verdad lo que se dijo en el estudio al principio, es más barato mantener a las Fuerzas Armadas que pagar, y es mucho más digno que pagar la transferencia de dinero. Además el costo que tiene el Estado. Bien, el problema, yo insisto, Es perdón, lo mismo. nadie pondría en discusión entonces el rol que tienen las Fuerzas Armadas para con ese listado de tareas que uno a veces no percibe Y el porque rol no las social. ves y porque no están en las Y el rol noticias. social. El rol social. El rol Ahora, ¿qué social. hacemos con el rol militar? Bueno, pero también hay que, porque a ver, en una guerra nosotros no podemos pensar, duraríamos 15 minutos. si uno repasa el plan de inversión que planteaba Huidobro, que ascendía a unos 500 millones de dólares, por supuesto por fuera del presupuesto, pero que incluye cosas tan básicas como poder salir con una lancha de estas tipo OPD, ¿viste? Ocean Pacific Patrol, para ir al lugar in situ y detener a los piratas, al narcotraficante, al pescador ilegal. No contamos con eso. No contamos con un montón de otras cosas que no es visualizar directamente guerra, es defensa de tu territorio. Desde ese lugar, Semproni, sí. No, yo me parece que a esta altura del debate, Fuerzas Armadas sí, Fuerzas Armadas no, es muy interesante, es un minuto, leer lo que dice el primer artículo de la Ley de Defensa recientemente votada por el Parlamento. Y dice así: la defensa nacional comprende al conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes. Ahí está resumida la función. Entonces, esto hay que ver cómo se lo atiende. Por un lado con la defensa militar, por otro lado los recursos estratégicos. Hoy las Fuerzas Armadas están participando también en lo que tiene que ver con la defensa de los recursos estratégicos. Del Ministerio de Defensa se le hizo un pedido al Ejército de estudio de la potabilidad, está mal dicho, de la preservación del curso de agua del río Santa Lucía, y presentaron todo el informe las Fuerzas Armadas de cómo habría que hacer. Y demoraron desde que el ministro lo pidió hasta que se le entregó 10, 15 días. Estaba el estudio y estaba presentado. Es más, dijeron cómo se lo combatía, qué maquinaria se requería, dónde se compraba y cuánto valía. Pero seguro, si la población y nosotros no conocemos la función que la... Porque yo no creo, como recién se decía, que hay un problema aquí de adversidad, cosas que vienen de etapas anteriores. Eso puede influir, pero en una actitud y en una resolución inciden muchos elementos. Pero y uno de los elementos fundamentales, perdóname, Sí. termino, Que no debe es el decidir. desconocimiento de la función. La pregunta era, ¿qué explicación hay para que en este tercer gobierno del Frente Amplio, y antes los números también lo indicaban, no se le asigne valor al Ministerio de Defensa? Es uno de los presupuestos más importantes, Bueno, el del Ministerio de escúchame, Defensa. Es el segundo. yo tengo 4 legislaturas. En las 3 anteriores peleé por mejorar el presupuesto de defensa. En todas perdimos como en la guerra, más allá de que éramos comisión de defensa. Pero perdimos como en la guerra. ¿Pero no es el segundo ministerio con más presupuesto después del Bueno, pero Ministerio una del Interior? cosa, perdón, una cosa es el presupuesto del ministerio y otra cosa es los recursos que se destinan a la paga del salario, fundamentalmente el personal subalterno, que es el que a mí me preocupa. Porque, Sin embargo, los salarios son el 80%, El 80% del presupuesto lo del decía ministerio. recién. Sí, o sea, seguro, pero acá se habla de 500 millones para comprar aviones, se No, habla no, de está bien, 500 pero- millones para comprar lanchas. Bueno, yo en eso no me meto. Y tampoco me meto en material de guerra, porque está bien aquellos que dicen hay que eliminarla, porque nosotros contra quién vamos a pelear. También la función militar y la asistencia de la misma tiene una función disuasiva sobre los que nos miran de afuera, porque si no hubiera ninguna fuerza sí, no, armada, pero además, con mucha facilidad ¿cómo se podría proteges decir, con "Me un meto adentro". palito? El concepto de proteger te tiene que agarrar bien parado también. Si no, Ahora, lo que tenemos que sincerarnos es en decir 15.000 personas no sirven para estas tareas, necesitamos 15.000. Por favor.
Además, Creo que es vamos- eso, Vamos a ¿no? poner la- vamos a poner Saber la si vara en necesitamos el estos justo lugar. 15.000. A ver, El está bien canal lo de que... Costa Rica creo que merece un poco Bueno, más. está bien, En el este planteo concepto no vamos a de debate. la pregunta de Claro, Leonora es, para los que entienden en esto, Claro, mi 15.000 pregunta es, efectivos. 15.000 efectivos. ¿Son suficientes? No, son, o Depende son suficientes para o qué- sobran para- para estas para- tareas que hemos hablado. para qué y con qué equipamiento. Bueno, entonces ahí es donde volvemos a la discusión de fondo. Discusión que tenemos Ahí que está dar. Me parece, Esa es la discusión, ese es el me debate. parece, y este no es un tema nuevo, ni de este presupuesto, ni de los presupuestos de los últimos 10 años, ni de los presupuestos de los últimos 30, ¿verdad? Yo, que me he dedicado a estudiar este tema, he leído las actas parlamentarias y si hay una frase que aparece cada año cuando se discute, sea presupuesto o rendición de cuentas, el presupuesto del Ministerio de Defensa, hay algún legislador X, Z, B, de un partido, del otro, que se le ocurre la grandiosa frase: tenemos que discutir para qué queremos las Fuerzas Armadas para poder definir el presupuesto. Bueno, está bien, es así, sin embargo, nunca se hace. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se hace? Por un problema que viene desde el fondo de nuestra historia y que tiene que ver con nuestra ubicación geopolítica, con nuestra trayectoria histórica, con cómo se conformó nuestra sociedad y nuestro Estado. Y ¿Cuál que es explica, ¿Qué mandato tenemos interiorizado desde ese lugar? tenemos la idea, porque además, acordate, para darte un dato, Uruguay fue resultado de un acuerdo entre el reino, el Imperio de Brasil, el gobierno de Buenos Aires y el Imperio inglés. De ahí, de ese acuerdo surgió el Uruguay y esos 3 países fueron los garantes de nuestra independencia. A partir de allí, hay muchas cosas que se explican. Es decir, por algo los uruguayos, en el fondo de nuestro corazoncito, llevamos la idea de que las Fuerzas Armadas no son un instrumento efectivo para defender nuestra soberanía, que en realidad, y además lo dice la Ley Marco de Defensa, el primer instrumento de defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia es el instrumento diplomático. Y en un segundo término, si no tenemos más remedio, vamos a pelear con lo que tengamos, sabiendo de que es muy difícil que podamos oponer verdadera resistencia al intento de una invasión en regla de algún poder importante. Casi siempre van a ser poderes más importantes que el nuestro, porque nosotros somos muy chiquitos. Entonces, bueno, allí aparece el tema de las estrategias, de cómo, en fin, qué sé yo. Pero, y a eso se suma de que las Fuerzas Armadas jugaron un papel muy lamentable en la época de la dictadura. Entonces nadie quiere hablar del tema, ni meter los ojos pero ahí. de cualquier manera, hoy en búsqueda sale el presidente del Centro Militar a hacer unas declaraciones realmente lamentables, muy graves por su contenido, que escapan a esta cosa, pero que lo menciono porque contribuye a la imagen a seguir institucional. deteriorando la imagen de las Fuerzas Armadas. Donde todavía hay Pero, dinosaurios. ojo, las Fuerzas Armadas no son un instrumento de políticas sociales. Las Fuerzas Armadas existen para defender la soberanía por Entonces, medios el argumento de militares. que se le mejoran Perdóname. los hábitos a las Y- personas que se les reclutan, ¿debería mencionarse? Perdón, y como un resultado de la preparación y las capacidades que desarrollan las Fuerzas Armadas para cumplir con su misión, que es la guerra, ellas desarrollan lo que se llaman las capacidades subsidiarias. Es decir, esto pasa en todo el mundo, ojo, Sí, no es una exclusividad de Uruguay. Cuando el Estado, cuando surgen situaciones imprevistas, el instrumento que tiene cualquier Estado para Son las echar Fuerzas mano Armadas. rápidamente, con personal, con equipos, con capacidad de movilización, No, porque son además hay las una Fuerzas cosa, Armadas. la Y de ahí capacidad de cumplen mando. esa serie de incorporar funciones. dos temas que no Viene hemos la hablado, hora. Victoria, si sos tan amable. O sea, hay 2 hipótesis de conflicto. Yo sería la primera persona de joven, lo fui también, en pensar que no era necesario en este país las Fuerzas Armadas, pero acá Porque las visualizabas como vivimos en que esa destinarle cosa una garra. lejana del Sí. tipo neófito que no sabe para qué están y que además venía con la carga de lo que habíamos vivido en la dictadura. Pero acá hay 2 hipótesis que son reales
y que nos obligan a tener en cuenta el recurso de la defensa nacional, como son el narcotráfico y el terrorismo internacional. El terrorismo está globalizado. O sea, nosotros en cualquier momento hubo 2 actos terroristas internacionales acá en la vereda de enfrente, en Buenos Aires. O sea, que vos potenciarías el rol militar de las Fuerzas Armadas. Pero por supuesto, o sea, y con el narcotráfico pasa lo mismo. Nuestra policía está preparada para enfrentar la creciente. No mezclemos, por favor, que Pero ya... pará, y las Fuerzas Armadas no mezclemos. No mezclemos Ministerio del Interior con Ministerio de Defensa. Bueno, pero acá son 2 temas que hay que considerar, ¿no? Bien, por eso. Entonces, volvamos al tema. El rol militar hoy está digamos... ¿Está pensado? ¿Estamos preparados? ¿O ahí también entonces habría que, más que hablar de reducciones, de inversiones? No, ahí, digamos, el Ministerio de Defensa ha dicho de que en realidad ya está elaborada la política militar de defensa, que va a ser un decreto, como fue la política de defensa nacional, que fue un decreto que se aprobó hace unos meses atrás, y que no es política militar de defensa, es la política de defensa nacional, donde el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas son un componente. Después hay muchos otros componentes más que son civiles. Sí. Lo que le corresponde en realidad al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas, es decir, al Ministerio de Defensa como el organismo que conduce a las Fuerzas Armadas, y a las Fuerzas Armadas particularmente, es la política militar de defensa. Bien. Ese proyecto de decreto aparentemente ya está elaborado y debe ser firmado por el presidente de la República, y dijo el ministro de Defensa que eso va a ser puesto a consideración de la población para su debate, su fin, qué sé yo. Bien, justamente. Bueno, se está eso es lo para que él darnos dijo. bien pase el presupuesto, el debate sobre política militar de las Fuerzas Armadas. Eso va a empezar, no bien se pase esto del presupuesto. El gran problema es discutir asignación presupuestal sin conocer la política militar de defensa. Seguro, ¿verdad? seguro. Yo creo que ese es un debe que tenemos, que no sé por qué, pero lo tenemos Pero y ha ojo, pasado porque, de generación en ojo, generación. porque desde principios del año 2010, cuando se promulga la Ley Marco de Defensa Nacional, Uruguay tiene por primera vez en su historia un documento, una ley de defensa nacional. Por primera vez en su historia. Hasta entonces lo que había tenido eran leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas o de cada una de las fuerzas. Y peor aún, la ley que está vigente de las Fuerzas Armadas, que fue aprobada en la dictadura, tenía dentro de sí toda la legislación vinculada al Ministerio de Defensa. Era un contrasentido. Recién con la Ley Marco de Defensa es que eso se empieza a poner en su verdadero lugar, y porque la Ley Marco de Defensa dice se debe elaborar una ley orgánica del Ministerio de Defensa, independiente de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Bien. Yo ahí, obviamente, yo voy a votar la no reducción de vacantes, por lo que ya dije, y porque entiendo que es necesario, ya con lo que hace ahora. Ahora, si entramos en otras discusiones, si hay un proyecto de decreto, los decretos no se discuten, los decretos son facultad del Poder Ejecutivo. Y voy a decir una cosa más, si pienso en la política de defensa, y acá obviamente que voy a discrepar... En política militar en concreto. Obviamente, y de defensa en general, que no es lo mismo, son dos cosas bien distintas. ¿Con quién tenemos al frente del Ministerio de Defensa? Ahí sí, yo me podría alargar a decir, no doy un peso. Eso no metamos, no confundamos, porque es otra cosa distinta. Es otra cosa distinta. A mí no me gusta la cabeza del actual ministro de Defensa. En consecuencia, yo también saco eso para afuera, no estoy de acuerdo con muchas cosas que él sí defiende, y yo pienso sí en el rol social, en el rol que hasta este momento han tenido las Fuerzas Armadas, y quiero que se les pague bien, como quiero que se les pague bien a todo el mundo que trabaja para el Estado para tener a los mejores. Punto. Bien. Y si empezamos a eliminar vacantes, a la larga
vamos a quedarnos con un gran elefante donde tenemos mucha gente de los mandos superiores, menos gente de la que es realmente la que va al barro y arregla los problemas, pero ese es un debate, como ya lo hemos dicho, ¿por qué no se dio? Bueno, yo qué sé, yo no voy a buscar, yo no estoy de acuerdo contigo tampoco, González, en que nosotros solo somos el resultado de que se arreglaron Brasil, Argentina e Inglaterra. Puedo pensar que una gran parte sí, pero creo que la evolución del Uruguay ha consolidado otras cosas. Pero me parece que no, esto es sencillo. A ver, como no hay más plata, se terminó la plata, viene el señor Tijeras, como le dicen al ministro de Economía de Brasil, que nunca me acuerdo el apellido. Levy. Ahí está, Levy. Le dicen el señor Tijeras. Bueno, acá nadie le dijo a nadie el señor Tijeras, pero es cuestión de, y ahora ya estamos recortando y pegando. Porque entonces, ¿por qué tenemos que siempre cortar por la parte más fina? ¿Por qué? Si en realidad sabemos que el Estado es en gran parte seguro de paro. En consecuencia, política social, discutamos, y lo de defensa preferiría que, porque si el decreto ya está pronto, sonamos, porque la pregunta es, esta reducción de las vacantes en caso de ser aprobado en este proyecto, este artículo en concreto, ¿también tendría sus inconvenientes a la hora de la planificación de la política militar? ¿Habría menos personal, además de las inversiones en armamento, por ejemplo? Personalmente creo que no tiene nada que ver lo que se vaya a aprobar ahora, que además yo sobre ese artículo 140 también planteé un sustituto, no sé lo que va a pasar con él, porque yo planteo que la reducción se puede hacer con carácter de científico, es decir, tengo que saber cuántas tengo, cuántos necesito y si puedo bajar o no puedo bajar. Y de dónde puedo bajar y a dónde tengo que fortalecer o trasladar. Eso vamos a verlo, está en debate. Pero a mí me parece muy importante. Primero tengo algún matiz con lo que dijo González en cuanto, o con lo que decíamos todos, en cuanto a que el país tenemos el gran déficit que nunca discutimos. Admito que tuvimos el déficit de no discutir la política de defensa. Pero el debate de la ley de defensa que llevó a esta conclusión que yo leí hoy acá fue dado. Participaron todos los medios de prensa, participaron los ministerios, participaron las Fuerzas Armadas, participaron los partidos políticos, participaron las universidades, participaron las iglesias. Estuvo 3 o 4 meses discutiéndose. Yo fui el coordinador de ese debate. Sí, señor, él fue el coordinador de ese debate. En ese marco, ahora se va a empezar a discutir la política militar de defensa, no la política de defensa que convoca civiles y militares, la militar. ¿Qué política militar el país necesita? Y se va a hacer, ya está preparado, porque lo que hay, yo lo tengo, es una propuesta del Ministerio de Defensa como documento base sobre el cual se va a discutir. Pero ese debate se va a dar con la misma amplitud que se dio la ley de defensa. ¿Y usted cree que este recorte o este debate eso no va a incidir para en nada. todo caso, tiene que haber sido posterior a una vez que esté definida la política militar? Cuando se apruebe la ley militar, tendremos que saber si hay que reducir o hay que aumentar. Bien. Los que conocemos algo, no creo conocer todo, pero algo del tema de defensa, no tengo ninguna duda que hay lugares donde hay que reforzar. Y la Armada es uno de esos lugares. Vamos a necesitar mayor cantidad de personal y mayor cantidad de elementos. Y de repente puede haber algún lugar del Ejército donde puede de repente reducirse algo. Ojo, porque en función de lo que son las unidades de ejército en el interior del país, yo me permito asegurar que si en un lugar se llegara a decir que cerramos un cuartel, hay manifestaciones de la gente en la plaza para pedir que no se cierre. Vamos a tenerlo claro. Las manifestaciones, bueno, que pasarán un coso. Lo que yo digo es, hay que plantearse seriamente qué cuarteles hay que cerrar, qué cuarteles hay que abrir, dónde hay que poner más gente, y a partir de reordenamiento, digamos. A partir de ese planteo de saber en qué lugar del territorio se necesita más o menos efectivos, cuarteles, destacamentos, lo que sea, ahí se redimensiona la fuerza. Seguro. Pero primero tenemos que saber eso. Esa es la propuesta y la posición que sustentamos. Lo que no admitimos es, vamos a borrar 50% de las vacantes, porque es tan arbitrario como escuchar a alguien que dice, hay que eliminar las Fuerzas Armadas. Viene otro y dice, hay que eliminar el 70% de la... Viene otro y hay que eliminar el 50%. ¿Y en base a qué? Señor, hagamos el estudio. Acaba de llamar un coronel, acaba de llamar, digo, a la producción,
tal vez en el próximo bloque podamos tener una comunicación en vivo, en línea, con algún integrante justamente de las Fuerzas Armadas. Víctor Semproni, muchísimas gracias. Sé que usted se va ahora en la tanda. Seguimos con usted. Ya volvemos nosotros. Vero, te saludo antes. Perfecto, Victoria. Muchas gracias. Y hacemos la pregunta para todos quienes nos están mirando desde casa. ¿Estás de acuerdo con reducir las Fuerzas Armadas? Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, o también pueden contarnos en nuestro Twitter @estabocaesmia12 o en Facebook estabocaesmia12. Están llegando muchos mensajes que vamos a ir leyendo también en la pantalla. Para leer el de ustedes tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejar un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien. Pausa y enseguida venimos. Diputado Semproni, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Gracias a ti por la Ya invitación. venimos.